Ok, amigos, y bienvenidos a otro episodio de La Banqueta Virtual. Estuvimos ahí una semanita un poquitito lejos, pero ya estamos de vuelta otra vez acá con un episodio más de este programa, La Banqueta Virtual. Y como siempre, antes de presentar a nuestra estimada invitada, estoy acompañado de Vanessa Herrera. Hola, Vani, ¿cómo estás? Hola Kevin, buenas noches. Qué gustazo que me saludes. No, no es así, ¿verdad? Eh, de verdad es un gusto volver a estar con ustedes después de tantos días de tenerlos abandonados. Y para mí es un gustazo, sobre todo, tenerte invitada a alguien que todos conocemos, la capitana de los vinos y súper invitada, Mari. eh, Y es sommelier, es experta sommelier, María Hernández. Y pues, de verdad, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida, qué gusto que estés por acá. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad, el gusto es mío de poder estar acompañándolos en la transmisión de esta noche. Excelente, muchísimas gracias, Mari. Pues nosotros nuevamente súper contentos, como ya lo dijo Vanessa, en especial porque se trata de un tema que yo creo, al menos para mí, y voy a atreverme a imaginar, para la mayoría de nuestra audiencia, pues es un tema bastante desconocido. Usted es sommelier, ¿verdad? Espero estarlo pronunciando bien. Eh, ¿nos podría, ¿Nos podría explicar primero, si lo pronuncié bien, y segundo, de en qué consiste esta profesión que usted tiene? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, un sommelier no es nada más que una persona que ha estudiado para poder hacer el correcto maridaje entre las ciertas bebidas y la comida. Y no entra solo el vino, también un sommelier estudia algo acerca de whiskies, rones, mezcales, un poquito ahí de también aguas. Aquí en Guatemala no se utiliza mucho utilizar diferentes tipos de aguas para acompañar la comida, sin embargo en otros países sí lo hacen. Entonces también se estudia de aguas, de tipos de aceite de oliva y todo esto que tiene que ver entre la bebida y, y la cocina, digamos, la comida. Cosa tan importante porque todos comemos y todos los días, ¿no? Pero no solo es cuestión de comer. Llega el momento en que tú empiezas a crear gustos nuevos, más sofisticados, y es ahí donde entra tu profesión, ¿no? Sí, correcto, correcto. Es más que todo para poder orientar a las personas, ¿verdad? En tanto en los restaurantes como en los bares, a que puedan escoger y tener, mejor dicho, la mejor experiencia en su paladar, entre lo que van a beber y lo que van a comer. Y qué importante es esto. Si te equivocas de vino, la experiencia no es igual. Si te equivocas de vino, la experiencia puede ser terrible. Hay vinos que con ciertas comidas los taninos se amargan y la verdad es que produce así una malísima, malísima experiencia en boca, ¿verdad? Entonces, por eso existen más o menos ciertas reglas que se utilizan a la hora de combinar los alimentos con los vinos, hablando específicamente en este caso que vamos a hablar de vinos, eh, para que pues puedan las dos cosas funcionar muy bien, ¿verdad? No quiere decir Eh, Ujú. no quiere decir que todo esté escrito en piedra, no quiere decir que haya personas que tengan gustos muy particulares que se salgan de esas reglas, porque sí se puede, pero siempre y cuando sea lo que a uno le guste. Sí, siempre hay gente que come la fregada, ¿no? Es broma, es broma. Qué Eh, pecado. eh, eh, por ejemplo, perdón, Kevin, ibas a hacer una pregunta. No, 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 adelante, Vane. A mí el mundo de la comida me parece fantástico. Soy poca para la bebida, pero o sea, es muy poco lo que veo, pero me parece fantástico eh, todo el conocimiento que se puede adquirir acerca de ello. Pero para ir por partes, dime tú, ¿dónde puede trabajar alguien con tu conocimiento? ¿Dónde puede trabajar un sommelier?
Bueno, un sommelier está capacitado para trabajar tanto en restaurantes como bares y puede trabajar también independientemente, ¿verdad? Em, Haciendo catas o recomendando a los lugares la carta de vinos, por ejemplo. En el caso de un restaurante, dependiendo de la comida que el restaurante vaya a servir, entonces el sommelier sería la persona encargada de hacer la carta de vinos que vaya acorde con los platillos que ellos van a servir. ¿Es bien pagado? Es que ando cambiando de profesión. Ese es un tema un poco debatido porque yo no creo que en Guatemala sea tan bien pagado como pasa con cualquier otro empleo, ¿verdad? Y aparte no tenemos la cultura, entonces no es una profesión que yo sienta que sea muy bien pagada en los lugares. Creo que los que ganan más en este medio, según mi percepción, son aquellos que se dedican a trabajar por su cuenta, ¿verdad? Que organizan sus propias catas, que hacen sus propios eventos, pero trabajar directamente con los restaurantes, realmente no podría dar una opinión certera porque no he trabajado nunca empleada por un restaurante para poder decirles, miren, si pagan esto o no pagan lo otro. Lo que he escuchado de otros compañeros es que el pago realmente no representa al conocimiento que tiene el sommelier. Otra de las cosas que me parece interesante, Mari, es el cómo gente como yo, que no es buena para, que no está acostumbrada a beber de nada, o sea, yo no bebo cerveza, yo no bebo licor, yo no bebo bobo, ni siquiera la piña fermentada porque es lo que tocó. Entonces, cuando tú vas a un restaurante, quieres que te digan qué, cuál es el maridaje perfecto, ¿no? Para poder tener una buena experiencia. Y la mayoría de restaurantes no tienen a la gente adecuada para que tú puedas tener de verdad una experiencia gourmet. Sí, yo me he dado cuenta de eso. La verdad es que uno a los restaurantes y creo que las personas que lo hacen a uno no están capacitadas para poder dar este tipo de experiencia, y creo que sí deberían los restaurantes de poner un poquito más de atención en ese punto, porque al final los que pierden son ellos lograrían mejores experiencias para sus clientes, para sus comensales, ¿verdad? Y esto haría que la gente regrese una y otra vez, porque ya le gustó esa experiencia en determinado lugar, uno tiende a seguir buscando ese mismo lugar, ¿verdad? Entonces, pero sí, nos hace falta en Guatemala, aunque he de decirles que últimamente las cosas han estado cambiando. Ahorita creo que se está poniendo un poquito más de atención, creo que el vino está teniendo un repunte en Guatemala, la gente está bastante interesada en saber de qué se trata esto del vino y cómo me lo tomo y dónde lo compro y qué compro, y están asistiendo mucho a catas. Entonces creo que este es un buen momento para ir cambiando esas pequeñas cosas, ¿verdad? Y a mí me parece fantástico porque el vino sí lo aguanto un poquito más. Y siempre la experiencia de comer con vino es fantástica, es maravillosa. Em, Primero porque si lo tomas con moderación, no como borracho de carretilla de afuera, ¿no? Em, Creo que puedes lograr muchísimas cosas positivas en tu paladar, en tu vida, aprendes un montón de cosas, de verdad, al respecto, creces mucho como persona, porque la gente que suele tener este tipo de gustos suele ser como más meticulosa, no vamos a decir más inteligente, porque no es cierto, pero sí es más meticulosa en ciertas cosas, y con este tipo de gente meticulosa aprendes un montón de cosas. ¿Cómo tú eliges un vino perfecto? O hablemos ya de vinos en sí. Ok. ¿Cuáles son los vinos más comunes en Guatemala? Ok, bueno, Guatemala ahorita está teniendo una gama de vinos bastante importante. Creo que tenemos un poquito casi que de todos los países del mundo, pero creo que una cosa importante sería, si tú no sabes nada de vino,
¿por dónde empiezo, verdad? ¿Qué hago? ¿Qué compro? Porque la gente creo que siempre está muy perdida entre qué tipo de vino, con qué tipo de uva, qué precio, por ejemplo, y será que sí me va a gustar y será que no me va a gustar, y si es una botella muy cara, entonces no me gustó y qué desperdicio de dinero, ¿verdad? Yo recomiendo siempre para las personas que están empezando a explorar el mundo del vino, que puedan escoger vinos que sean jóvenes, ¿verdad? Digamos que el vino lo vamos a dividir en dos. Los vinos del viejo mundo, donde entran todos estos países como Francia, España, Alemania, ¿verdad? Y los vinos del nuevo mundo, en donde tenemos los vinos de Estados Unidos, de Chile, de Argentina, de Nueva Zelanda, de Sudáfrica. Las dos diferencias, digamos, las dos más grandes diferencias entre estos grupos es que los vinos europeos siempre tienden a ser más secos y los vinos de Nuevo Mundo siempre van a ser más afrutados o tener un poquito más de contenido de azúcar. Y esto se debe al clima, ¿verdad? Porque en el continente de este lado tenemos mucho más sol, tenemos mucho más calor y eso permite que las uvas maduren de una forma en la que van a expresar más fruta madura y van a tener un mayor contenido de azúcar. Entonces, yo recomendaría que empiecen con vinos del Nuevo Mundo y que empiecen con vinos jóvenes. ¿A qué me refiero con vinos jóvenes? Los vinos pueden ser jóvenes cuando después de haberse vinificado inmediatamente se embotellan y se venden en el mercado. Y luego tenemos los vinos de guarda, que son vinos que han pasado cierto tiempo en guarda, ya sea en botella o en barricas. Entonces, los vinos afrutados siempre van a ser como un poquito más agradables y amigables para el paladar, para quien está empezando a tomar vino. Y los vinos que pasan por guarda ya tienen unas características que sí es más recomendable que los puedan probar cuando su paladar ya esté un poco más entrenado, para que no sientan este choque de la fuerza de la madera, ¿verdad? Que nos da intensos taninos en el vino y que sí son bien perceptibles en boca y que pueden ser hasta chocantes para una persona que nunca ha tomado vino en su vida. ¿Podemos decir que el vino es un gusto adquirido? Sí, totalmente. El vino es totalmente un gusto adquirido. Por ejemplo, en los países europeos están acostumbrados a tomar vino desde niños. O sea, desde que son niños empiezan a darles vino, a veces cuarteado con un poquito de agua, y entonces van acostumbrando el paladar desde muy pequeños. Y por eso es que nos llevan mucha ventaja, además de que nosotros pues, no somos un país productor de vino, y al no tener esa facilidad para obtener el vino, pues también se nos hace más difícil, pero el paladar se puede entrenar, perfectamente. Ahorita que Vanessa mencionó esto de que el vino se trata de un gusto adquirido, y usted comenta que pues efectivamente sí, digamos, ¿cuál sería o cuál es la reacción más común de las personas cuando prueban un vino, pero un vino bueno, de buena calidad? ¿Cuál es la reacción más común? Usted decía chocante. Es una reacción así, digamos, yo voy de, ay, no sé nada de vino, y usted me da un vino bueno, y digo, ay, por Dios, me quema. No, no necesariamente. Creo que no tiene que ver con la calidad del vino. En el mercado creo que tenemos muchísimos vinos de muy buena calidad. A veces se tiende a confundir o a pensar que si un vino es de guarda, que si un vino es francés, que pasó por madera, tantos años, no sé qué, va a ser un vino de buena calidad. Sin embargo, tenemos vinos jóvenes que no tienen estas características, que también son vinos de muy buena calidad. Y mucho va a tener que ver el gusto de cada quien, porque el paladar de cada persona es completamente individual. Entonces, no podríamos decir que si estamos en una mesa, por ejemplo, tú y yo tomándonos un vino, a los dos nos va a parecer igual. Vamos a tener una percepción muy diferente de ese mismo vino, ¿verdad? Entonces, a lo que me refería cuando dije que puede ser chocante es porque, por ejemplo, los vinos jóvenes que son frutales, que tienen más contenido de azúcar, son más agradables de tomar al paladar, ¿verdad? Porque sí se va a percibir la fruta, se va a percibir cierto dulzor, entonces va a ser fácil de tomar. Los vinos que tienen guarda en madera tienen otras características, tienen otros aromas y tienen otros sabores. Ya no es tanto la fruta, que sí va a ser perceptible, pero entonces también vamos a tener ciertos aromas como a cuero, como a tabaco, a lo cual nosotros pues no estamos acostumbrados.
¿verdad? Y aparte, el vino en sí mismo tiene taninos, y los taninos, digamos que son esta sensación de sequedad que produce en la boca el vino y hasta cierto punto un poquito de amargor. Cuando los vinos han pasado por madera, adquieren mucho más sequedad y mucho más amargor en algunos casos. Entonces esto en la boca, cuando uno lo prueba por primera vez, sí se siente chocante, se siente fuerte. No es que se sienta feo, solo se siente chocante porque no estamos acostumbrados a la sensación. Y el sabor, que es particular por lo que usted describe, ¿verdad? El sabor es particular, porque ahí ya tenemos más notas de madera y entonces, bueno, no sé, las personas, para darles un ejemplo, para que más o menos entiendan cómo se puede sentir esta sensación en boca, para los que toman whisky están muy acostumbrados a sentir las notas de madera en el paladar, porque el whisky es una de las bebidas que se utilizan barricas de madera y pasan bastante tiempo en barrica de madera. Lo mismo pasa con el vino, entonces va adquiriendo todas estas características que le va a dar la madera. Comprendo, mire, la verdad es que sí es bastante interesante porque, como Vanessa lo decía, tanto ella como yo, pues somos bastante desconocedores en cuanto al vino, entonces creo que por eso el tema es bien, bien interesante. Y con esta idea de personas desconocedoras del tema, me gustaría preguntarle ¿qué, qué vino recomendaría? ¿Qué vino recomendaría para alguien que está empezando a explorar el vino? Mencionaba usted vinos jóvenes, vinos un poquitito con tiempo, vinos europeos, pero si es posible para usted también, digamos, decir, miren, pueden comprar este. Yo sé que es es una pregunta muy específica, pero para que tener una idea. Ok, creo que una de las cepas más amigables con las que todos pueden empezar a tomar vino, precisamente por estas características de mucha fruta y cierta azúcar, puede ser el merlot. El merlot de verdad es un vino bien amigable para poder empezar a tomar vino si es que se inclinan más hacia los vinos tintos. Entonces podrían ser merlots de Chile, merlots de Estados Unidos, de Napa Valley podría ser. Merlos argentinos también, todo lo que sea Nuevo Mundo, siempre, ¿qué manda? ¿Me ibas a decir algo? A mí me gustan mucho los vinos de Sudáfrica, son Sí. muy buenos y son muy baratos, cuestan, ¿qué? 50, 60 quetzales una botella. El Pinot Noir, la cepa Pinot Noir, que es una cepa que da vinos bastante ligeros y bastante frutales aquí de este lado, en el Nuevo Mundo, es un vino que también es muy recomendable para empezar. Puede ser un Pinot Noir de Sudáfrica o de cualquier región en Nuevo Mundo, ¿verdad? Incluso los vinos australianos también son muy fáciles de beber los jóvenes. Se habla mucho de cuestiones como en otras partes de Guatemala, como el corcho. Hola, ¿cómo estás? Chisgarabis nos visita, buenas noches. ¿Cómo están ustedes, niñas? Es un podcast hermano nuestro que las queremos un montón. Creo que la conoces, es con la Filis, y es muy bueno. Se habla mucho de que si el corcho, que si no el corcho, sin embargo, yo no puedo decir que el corcho te dé un sabor diferente porque no soy experta. ¿Tú crees que sí? No, ese es un tema que es bastante debatido, ¿verdad? Entonces dicen que los vinos de menor calidad no van a utilizar corcho. Pero hoy en día hay muchas maneras de poder tapar un vino. Tenemos el corcho natural, tenemos el corcho aglomerado, luego tenemos el taparrosca, incluso tenemos tapones de vidrio que se utilizan mucho, sobre todo en los vinos blancos, para poder conservar los vinos. Y el corcho, realmente la única función del corcho es mantener el vino en buen estado, ¿verdad? Que no le entre demasiado oxígeno, porque al entrarle el oxígeno el vino va a empezar a oxidarse y por lo tanto va a empezar a degradarse. Realmente solo es una manera de poder mantener ese vino protegido, ¿verdad? No nos indica calidad de vino de ninguna manera.
Ahorita que usted menciona eso, digamos, del corcho y de que es algo que se debate, hay muchas cosas que las personas que no conocemos del tema, se nos ha dicho, ¿verdad? Por ejemplo, lo que usted decía al principio, de vino viejo igual vino bueno, vino de 2024, por ejemplo, vino malo. Sobre todo por las cuestiones que se ven en películas, series y demás. Yo quisiera preguntarle si usted conoce o le gustaría en este momento desmentir un mito respecto al vino, de decir, miren, eso no es cierto, no se lo crean. Ok, bueno, hay varios mitos alrededor del vino. Por ejemplo, el que hablamos, uno es el corcho. Otro que existe es que si el precio del vino es bajo, es un vino malo. Y no necesariamente es así. Como tampoco encontrar una botella muy cara de vino significa que va a ser un vino bueno, ¿verdad? Intervienen muchos factores para que el vino sea bueno o para que el vino sea malo. Y, o sea, hablemos que aparte de los temas de vinificación, de cómo se elabora el vino, de cómo se envasa y de cómo se almacena, ahí podemos tener ciertos temas en los que se puede percibir como que un vino sea malo, porque por ejemplo, el vino de la bodega salió en perfecto estado, pero lo transportaron mal, le pegó mucho el calor en el transporte, y luego lo llevan a un supermercado, luego lo ponen en una góndola donde lo dejan ahí abandonado y no lo tienen en las condiciones adecuadas. Ese vino salió siendo bueno, pero a raíz de que no fue bien almacenado y no fue bien transportado, entonces va a ir perdiendo su calidad y podríamos llegar a pensar que el vino es de mala calidad cuando realmente no lo es. Entonces intervienen muchísimos factores, pero ese es otro, ¿verdad? Que el vino barato es malo y que el vino caro es bueno. Eso no es cierto. El otro es, por ejemplo, también que los espumosos solo son para las celebraciones, cuando en realidad el uso que le podemos dar a los espumosos es incluso para de diario. Entonces aquí se suele pensar que los espumosos son caros y que deben utilizarse solo para cuando la graduación, la boda, los 15 años. Y si se dan cuenta, la mayoría de las personas no toman un espumoso si no es en este tipo de ocasiones. Pero hay diversidad de espumosos, tenemos prosecos, tenemos cavas que tienen un precio más accesible para que podamos beberlo. O sea, un espumoso bien frío en la playa, créanme, pruébenlo la próxima vez que vayan porque no, se van a recordar de mí. Te voy a contar una historia. Mi mejor amigo es español y es muy bueno porque ya falleció, es muy bueno para el vino, porque a él le daban de chiquito pan con vino, o sea, era su refacción, pan con vino rebajado y azúcar. Entonces él se crió en el mundo del vino, yo no tanto, pero aprendí mucho de él. Y solíamos comprar una botella de vino francés, o sea, francés, muy bueno, riquísimo, para cuando encontráramos uno de los dos, el amor de nuestra vida. Entonces pasamos años tomándonos la botella y volviéndola a comprar cada vez que él iba a Francia. La traía de regreso, es que no podemos estar porque si viene el amor de nuestra vida. Él se murió y creo que ya no me va a llegar el amor de la vida porque perdimos la botella. Ay, pero voy a aprovechar. A ese rubro ya no le entramos. Voy a aprovechar aquí a pasar a un par de comentarios que tenemos de parte de Chus Garaviz, de la Filis. Dice aquí ella que qué interesante el tema, yo estoy haciendo un vino y también un vinagre de frutos secos. Y menciona ella de que, por ejemplo, a ella le encanta el Concha y Toro y no es un vino tan caro. Y es que sí, efectivamente, como usualmente, yo creo que el área más cercana para ver la cultura de vino, por llamarle de algún modo, que tenemos en nuestro país o en nuestra región, es lo que vemos en las películas. Y usualmente lo que vemos es, qué sé yo, gente de traje, mujeres de vestido elegante, tomando vino. Entonces nosotros decimos, no, tiene que ser caro. ¿Cómo voy a comprar un vino de 80 quetzales y presumirlo? No, me tiene que costar mínimo 500. Y de ahí vamos y sin saber nada, sobrepagamos y probablemente, como Mari decía al principio, ni nos guste.
probablemente ni nos vaya a gustar. Así es. Bueno, ustedes saben que en Europa, por ejemplo, en algunos bares le sirven a uno el vino en vaso. Ese es otro tabú que existe. Si no tengo copas, entonces mejor ni compro vino porque no tengo dónde tomarme el vino. Y si realmente pensamos en la evolución de los recipientes en donde se empezó a tomar el vino, ¿verdad? Podemos pensar que antes tenían barro, o sea, los vasitos eran de barro y ahí es donde se empezó a tomar el vino. Y luego, o sea, para que llegáramos hasta el vidrio realmente, o sea, el cristal es muchísimo más reciente, ya el vino se tomaba hasta en vasos de madera, que era lo que en la época se tenía disponible para, pues, elaborar recipientes. Entonces, bueno, ese es otro mito que también digo yo, miren, no es necesario, el protocolo del vino es una cosa preciosa. Yo no estoy en contra del protocolo del vino. Creo que es muy lindo cuando se hace, por ejemplo, para una festividad, para algo importante, para una cena, no sé, para impresionar al novio, a la novia. Vámonos a un barcito, llega el sommelier, hace todo el protocolo del vino y es una cosa realmente muy bonita. Pero para efectos prácticos y de la vida diaria, creo que tenemos que sacar al vino de ese cuadrito, ¿no? El vino es una bebida igual que la cerveza, igual que el whisky, igual que el ron, igual que cualquier otra bebida espirituosa que nos guste y que la podemos disfrutar en la manera que a nosotros mejor nos guste. Yo estuve viendo hace poquito, me salió en TikTok que sigo algunas cuentas de sommeliers de otros países que estaban haciendo como... No era un reto, pero estaban haciendo algo extraño, que era licuar una bola de helado con una copa de vino. O sea, una cosa, una cosa loca. ¿Dónde se ha visto? Lo he probado, ¿eh? Y yo no lo he probado todavía, pero dicen que es espectacular. Dicen que es bueno. espectacular. Entonces yo sí creo que hay que desestigmatizar un poquito al vino, hay que darle un poquito más de chance al vino, hay que hacernos amigos del vino y hay que aprender a disfrutarlo como a nosotros nos guste. O sea, creo que no existen límites para el disfrute. Otra de las cosas que el guatemalteco tiene mucha cultura en ponerse borracho, pero muy poco en beber. Realmente, o sea, porque el licor no se trata de quedarse tirado guacaleando, aunque yo con una cerveza, pues ya me quedo tirada guacaleando, pero ese no es el sentido de beber realmente, sino de pasarla bien, rico, que tu estómago es simpático. O sea, independiente, que por la edad te guste más, pues, sí, yo pues creo la exageración, ¿verdad? Sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo el vino, siento que es una bebida que es para disfrutar. Es para disfrutarla, hay que aprender a sentir los aromas, hay que aprender a sentir el sabor del vino, ¿verdad? Y hay que disfrutarlo. Es realmente para tener una buena experiencia, ¿verdad? Porque, sinceramente, para emborracharse cualquier cosa sirve. Exacto. Loción. Cualquier cosa. Alcohol etílico de 90 grados hasta quedar ciego. Sí, el vino es complejo. El vino es muy complejo. Para mí es una de las bebidas alcohólicas que más me gusta por su proceso de elaboración, porque uno ve una botella de vino en el supermercado, se lo lleva a su casa, se lo toma y no sabe realmente todo el trabajo que hay detrás de una sola botella de vino, aunque sea la más barata que ustedes encuentren en el mercado. O sea, desde la plantación de las vides, se escoge un lugar adecuado donde se va a plantar esa vid, si va a ser de cierta altura o no altura, si va a tener cierta inclinación, todo esto le va a dar las características al vino, tanto la cepa como la tierra, como el clima, y no es lo mismo, por ejemplo, tener una cepa de Chardonnay en un país, en un lugar, con una tierra y con un clima, que tener esta misma cepa en otro lugar. Esos chardonnays van a ser completamente distintos solo por el hecho de estar plantados en dos lugares completamente diferentes. Luego viene la vinificación, luego viene la decisión que toma el enólogo para saber qué se va a hacer con ese vino, entonces es complejo.
y luego lo meten en una botella y dentro de la botella va adquiriendo todavía más características y sigue completamente vivo. El vino es algo que está vivo dentro de una botella, no es una cosa muerta, es una cosa que sigue evolucionando. Ahí todavía hay levaduras que siguen comiéndose la poquita azúcar que queda, entonces nos está dando más alcohol y entonces nos está dando más aromas porque todas las cosas dentro del vino que se están descomponiendo van a expresar algo, ¿verdad? A la hora de tomárnoslo. Entonces, a mí por eso me encanta el vino. Porque si yo tengo una botella, por ejemplo, de un vino tengo 2 botellas de un vino del 2019, pero una me la voy a tomar en el 2021 y la otra me la voy a tomar en el 2024. Ese vino no es el mismo. Ese vino ya cambió. Ese Aunque vino ya sea no. de la misma caja, ¿no? Aunque sea de la misma caja, de la misma añada, de la misma bodega, de la misma cepa. De hecho, una botella de vino, y los invito a que hagan la prueba en su casa. Abran una botella de vino, se sirven una copa y se toman esa primera copa. Luego dejen al vino descansar un poquito. Dejen que pase un poco de tiempo, unos 20 minutos, unos 30 minutos. Y a los 30 minutos el vino ya cambió completamente. Y ya es otra cosa. Y mientras más tiempo pase, más va a ir cambiando. Entonces el vino es espectacular. En cambio, si nos servimos, por ejemplo, un roncito, un whisky, no importa, Va a ser va a ser el igual, resto de su vida. el resto de su vida, ¿verdad? A menos que lo dejemos destapado y se evapore el alcohol, pero de lo contrario va a ser exactamente lo mismo, va a expresar exactamente lo mismo. Entonces siento que el vino sí, en ese sentido, tiene cierta riqueza. Interesante. Yo tengo una duda. A mí Ahorita que me pasen una botella ahorita, permiso, para acariciarlo un poquito. Hermoso. yo tengo una duda. Por ejemplo, yo compro una botella de vino y me sirvo una copa hoy. Sí. ¿Cómo guardo este vino? Depende cómo lo mantenga. Tengo que mantenerlo en el refrigerador, afuera de la refri, digamos. ¿Cómo se mantiene O una ya no botella de sirve. vino? Ajá, o qué pasa ahí. No, los vinos cuando los abrimos nos van a durar más o menos 5 días en buen estado, ¿verdad? A partir del 5.º día el vino sí va a empezar a degradarse por la cantidad de oxígeno que le entra, pero sí hay maneras de guardarlo. Podemos guardarlo con el mismo corcho en un lugar que sea bien fresco o de preferencia en la refrigeradora. Así sea tinto, blanco o rosado, es mejor guardarlos en el refri y se pueden conservar máximo 5 días y el vino va a estar bien. Ok, excelente. Pasamos Vamos, a los mensajitos. sí, a eso iba, Vane. Ya empezaron aquí a caer. Muchísimas gracias a los que nos han comentado. Evelyn pregunta, ¿cuál es el vino más raro que has probado, Mari? A ver, la verdad es que aquí donde me ven no he probado demasiados vinos. No siento que haya probado un vino como súper raro, pero lo que sí me ha pasado es que he probado cepas que ni siquiera había escuchado en mi vida que existían. ¿Verdad? Por ejemplo, tuve oportunidad de tomarme un vino francés del Ródano Norte, un Viognier. No sabía ni siquiera que esa cepa existía, ¿verdad? Entonces, creo que he estado probando varias cosas, pero así algo como que muy, muy raro, muy extraño o muy exótico, todavía no lo he probado. Todavía no. Ok, gracias, Mari. Vamos con Marta Cuarón. Yo he probado champán francés, que me gusta muchísimo. Generalmente a nosotros nos gustan los vinos con azúcar. Es más, el vino de consagrar a la mayoría le gusta porque es el cuerpo de Cristo y porque es dulce. Fíjate que si te gustan los vinos dulces, a mí no. ¿qué te gusta? ¿A ti no? ¿A quién le gusta? ¿A quién le gustan los dulces? A mí me gustan más los los vinos más bueno, es que hay sí. muy buenos vinos dulces. Realmente hay muy, muy buenos vinos dulces en el mercado. Por ejemplo, el Moscato d'Asti, que es un vino italiano del Piemonte, es un vino muy dulce y que obviamente va a tener una muchísima mejor calidad que un vino de consagrar y es algo que para los amantes del dulce se lo pueden disfrutar súper bien. Excelente, gracias, Mari. Aquí sí, pregunta... sí, ya lo he probado y es muy rico.
Aquí pregunta Marta. Primero dice que Vanessa ha probado de todo y creo que Vane ya lo ha comprobado ahorita que lo dijo. Y ella le pregunta, Mari, ¿cuál es el mejor vino para acompañar una pizza? Bueno, para acompañar una pizza hay varios. Yo podría recomendarles un garnacha, puede ser, un vino de garnachas, un vino tempranillo, también Sangiovese, puede ser un Chianti italiano, Sangiovese, esos vinos van muy bien con las pizzas porque equiparan la acidez en boca, entonces creo que ahí podemos hacer una buena combinación. Excelente, Ay, gracias. tu perrito también está hermoso, no solo el gatito. Ay, gracias. Qué bonito. Aquí por lo visto no solo me gustan los vinos. Yo siento que el guatemalteco come muy mal. Por ejemplo, fui a un restaurante con unos amigos y nos dieron de cortesía, porque conocemos al dueño, una copa de vino. Y yo lo sentía como ácido, lo sentía como como que ya se le habían pasado los 5 días, dijiste tú, pero los demás estaban, uy, qué sabroso. Yo no dije nada porque si a ellos les parecía sabroso, ¿quién soy yo? Sí, además era gratis, ¿no? Pero me parecía muy ácido. ¿Hasta cuándo? Porque también el vino de hecho, es una descomposición, pues. Entonces, ¿hasta dónde es que el vino ya se pasó y hasta dónde es el sabor normal? Ok, bueno, hay vinos que por la naturaleza de la uva nos van a dar mayor acidez. Entonces, realmente que un vino tenga alta acidez no es un defecto como tal en el vino. Un vino cuando sí ya se descompuso, vamos a sentir este sabor como avinagrado. O sea, el ejemplo más fácil que les puedo dar es agarren una cuchara de vinagre, disuélvanla en medio vaso de agua, le dan un trago y así exactamente vas a ver el vino, ¿verdad? Cuando ya está avinagrado es una buena manera de determinar si el vino aún está en buenas condiciones. Ok, Ya, excelente. correcto. Ay, perdón, pero se me cayó algo aquí, ya sentí que la vida No te preocupes, se me no te congeló. preocupes, no te preocupes, Vane. Si quieres, continúo con los comentarios. Porfa, Lucky Furlan, buenas noches. Sí, Es nueva eh, por aquí, no la había sí, visto. hola. Hola, Lucky, muchísimas gracias por tu comentario. Ella comenta que muchas gracias e interesante información. Y nuestra querida Mele, ella ya es una vieja conocida. Un saludo y un abrazo, Mel. Ella dice, A hola, vos hola. y a la nena también. ¿Al vino se le pone hielo? ¿Será que Tan, sí? tan, tan. A ver, yo digo que no. No es usual, generalmente no se le pone hielo, sin embargo no está prohibido. Yo de hecho he visto personas que les gusta ponerle un hielito, ya sea al vino tinto o al vino blanco, a veces es para diluir un poco los aromas, las sensaciones que esta persona tiene y es completamente válido, claro que sí. Ok, una pregunta. Una vez un amigo me dijo que mezclaba el vino con Coca-Cola. ¿Eso es normal o estaba cometiendo un pecado imperdonable? De hecho es una bebida vasca, se llama calimocho. Lleva vino, lleva Coca-Cola y lleva jugo de limón. Inventaron, bueno, según lo que investigué, ellos inventaron esta bebida para empezar a darle a los niños, para enseñarle a los niños a que tomaran vino. Y sí, sí existe, y sí, sí se puede. Ah, qué genial, qué genial. Voy a perdonar a Jorge, estás perdonado. Acá Hay pregunta, gente que aquí pregunta Tao G. no. Dice, él pregunta si la denominación de origen marca alguna diferencia, especialmente en los vinos españoles. Ok, bueno, sí. La denominación de origen sí marca la diferencia, ¿verdad? La mayoría de los países europeos tienen regulaciones. Entonces, cuando hablamos de denominaciones de origen, estamos hablando de las regulaciones por país que permiten que la elaboración del vino se haga de determinada manera y también el tipo de cepas que van a utilizar. O sea, no todas las regiones tienen permitido utilizar todos los tipos de cepas. Entonces, en el vino español lo que tenemos muy marcado es el paso por barrica.
Eso es lo que tenemos en el vino español. Denominaciones de origen hay en toda España, ¿verdad? Y ya cuando uno ve una botella con denominación de origen, puede uno pensar en un vino que ha pasado por un proceso reglamentario que va a hacer que ese vino sea siempre de la misma manera, que sea siempre el mismo vino, que contenga siempre la misma cepa según la región a donde pertenezca, ¿verdad? En el caso de España, les decía, ellos se fijan mucho en la madera, entonces tenemos los crianza, los reserva y los gran reserva. Esto solo nos indica el tiempo que el vino ha pasado por madera. Entonces, por ejemplo, un crianza tiene 2 años en madera. Bueno, tiene 2 años de guarda, que ese es otro tema. Tiene 2 años de guarda que podría estar repartido en que pasó 12 meses en madera y 12 meses en botella, antes de salir al mercado. Luego tenemos los reservas, que son 3 años de crianza mínimo, que pueden ser 12 o 18 meses en madera y el resto en botella. Eso realmente la bodega lo decide. Y gran reserva. Híjole, creo que la ¿Soy perdimos. yo o es ella? No, ya no la escucho. Creo que sí la perdimos. Vamos a darle unos segunditos. Ahí está. Mari, ¿nos escuchas? Sí. Ah, por favor, continúa. Creo que se nos perdió el gran reserva. Bueno, el gran reserva son 5 años de guarda. Va a pasar cierto tiempo en madera y cierto tiempo en botella antes de salir al mercado. Entonces, esto es algo que hace que un vino se encarezca, porque tenemos una mercadería que está parada completamente. Está estacionada, pasando el tiempo, y obviamente esto va a hacer que los vinos se encarezcan. Por eso es que los vinos que pasan por guarda tienden a ser un poquito más caros que los demás. Tenemos aquí, Vani, ¿algo que agregar? Estoy leyendo el... Okay, hola, querido dale. amigo, te quiero un montón. Dice, el Fernet es considerado vino. Yo creo que debe ser considerado un elemento tóxico para desmayarse desde el primero. No, el Fernet es un licor de hierbas, no tiene nada que ver con el vino. Ok, y también otra pregunta dice, aquí de ¿cuál es el también? proceso de un tempranillo? Bueno, el proceso de un tempranillo es como cualquier otro vino. Lo que pasa es que creo que el nombre de la uva crea cierta confusión. La tempranillo es una uva que se da en muchos territorios españoles y debe su nombre a que es una uva que madura antes que las demás. De ahí el nombre, ¿verdad? Tempranillo. De ahí es el nombre. No sé si ustedes han probado las uvas que son para hacer vino. No las he probado, pero sí la sé que uva son diferentes a la uva de mesa. De hecho, son más pequeñas. Es totalmente diferente. Y tienen como sabor, como un sabor perfumado. Sí, es que es una uva más pequeña que tiene la cáscara, la piel de la uva es muchísimo más gruesa y tiene sabores obviamente más concentrados que las uvas que estamos nosotros acostumbrados a comer aquí. Para la de Año Nuevo. Sí, no se parecen en nada, ¿eh? No, yo he probado, mi novia tiene en su casa, no sé cuál es el nombre de la planta que da la uva, perdón, pero ella tiene y da las uvas y precisamente son uvas más pequeñas, muy diferentes a las que usted menciona, Mari, de las que se consumen para Año Nuevo. Aunque la verdad ella solo las regala y no sé qué hace la gente, no sé si hacen vinos o no, pero ¿qué hacen? Creo que hay una oportunidad de negocio. Tenemos aquí otro mensaje de Juancas1976. Hola Juancas, muchísimo gusto y bienvenido a la banqueta virtual. Él pregunta, hola, buenas noches, con una consulta, ¿cuáles serían las diferencias entre un vino Cabernet, Malbec o Merlot? Yo en lo particular prefiero el Cabernet porque lo siento más fuerte, pero no sé. Gracias. Ok. Sí, bueno, son diferentes cepas, por lo tanto nos van a dar distintos perfiles de vino. Si hablamos de la Merlot, vamos a encontrar sabores más frutales, más a frutos negros, a moras, a ciruelas, a grosellas,
y depende de dónde estén elaborados, va a ser fruta muy madura o incluso hasta como que fuera jalea de la fruta, ¿verdad? Si hablamos del Malbec, el Malbec tiene un perfil ya distinto, que sí vamos a encontrar frutos negros, pero también vamos a encontrar, ay, perdón que se me vino a meter mi gato aquí. Tengo mucho. No te preocupes. ¿En qué estábamos en Malbec? Así, bueno, la Malbec ya tiene otro perfil, ya vamos a encontrar otros aromas en ese vino, también cambian los taninos. Yo me imagino que a él le gusta la Cabernet Sauvignon porque la Cabernet tiene alta carga tánica, entonces sí da vinos que tienen mayor cuerpo. Y básicamente creo que esas serían las diferencias. La Cabernet también suele ser un poquito más herbal que la Merlot. La Merlot es más frutal, la Cabernet es más herbal, tiene toques herbáceos como chile, pimiento, algunas notas de menta por ahí. Entonces sí te da una sensación diferente. Excelente. Juanca, esperamos haber respondido tu pregunta. Tengo aquí otra pregunta también de Marvin Pérez. Hola Marvin, saluditos y gracias por estar en la banqueta. Él pregunta, ¿es el Oporto un vino? Sí, el Oporto es un vino fortificado. ¿Qué significa que sea un vino fortificado? Que a un vino normal se le añadió alcohol vínico. Si pensamos en alcohol vínico, pensemos en el pisco. Ese es un alcohol vínico, es un alcohol extraído de la uva. Entonces, para llegar a una graduación alcohólica mayor, lo que se hace es ponerle a ese vino este alcohol y así, pues, a grosso modo es como se elabora un Oporto, que es un vino de licor o un vino fortificado. Pero el Oporto huele riquísimo. Riquísimo. Y además es muy, muy rico. Yo aprendí que sí, cuando tú hueles el vino y después lo tomas, sí es una sensación, una experiencia totalmente diferente. Es una cosa increíble, es como magia. Perdón, no te escuché, ¿es como? Como magia, dijo. Como magia. Sí, realmente tienen un perfil muy distinto. Los Oportos se suelen usar como digestivos, o sea, es un vino que uno se toma después de una buena comida, ¿verdad? O puede ser también un aperitivo. Yo lo recomendaría más un digestivo, ¿verdad? Para que nos ayude a la digestión, nos caliente el estómago y podemos disfrutarlo. De los Oportos tenemos secos, tenemos dulces, hay para todos los gustos. Riquísimo. Bueno, a mí me encanta. Lo que pasa es que yo no, o sea, sí me gusta, pero yo soy de, ay, te pruebo un traguito porque después ya no me cae muy bien, pero sí me gusta, el sabor sí me gusta del Oporto. Yo estoy sorprendido hoy porque Vanessa dice, no bebemos, nadie en la banqueta bebe. Ahorita he probado he probado lo otro, y yo, pero una cosa es probar y otra cosa es ponerse borracho cada rato. No, pero así de, vaya, alguien ocultó información. Es broma. Tenemos aquí otro comentario. ¿Cómo se llama? ¿Sí, Vane? Yo tengo comentarios en WhatsApp, pero chicos, escríbanme aquí porque es muy complicado estar leyendo porque los lentes no me sirven en vivo. Escriban directo a la banqueta y contestamos. Por cierto, saludos a la concejal número 8 de la Municipalidad de Guatemala, la señora Ninochka Matute, que por cierto, ella es de origen de vinos. O sea, ella fue criada en una botella de vino y le encantan, fue criada en Chile y pues tiene ¿cómo se llama? Tiene la cultura del vino arraigada. Sí. Ya leíste saber, personalmente me gustan los Merlot y Shiraz, y a mí me costó encontrarle el chiste al Shiraz por la dulzura, sin embargo a la mayoría de personas les gusta. Quizás porque lo memoriza, un Cabernet. Sí, el Cabernet creo que es uno de los vinos más conocidos a nivel mundial, ¿verdad? Creo que la gente se va siempre tal vez por lo más recomendado, por lo más vendido, pero en cuestiones de vino yo creo que lo importante es experimentar para encontrar qué es lo que a uno realmente le gusta, ¿verdad? Por ejemplo, el Shiraz francés no es tan dulce,
Es un vino más seco, en el que vamos a encontrar más notas de especias, de pimienta, de clavo. Es un vino bastante especiado. Pero si lo compramos, por ejemplo, un Shiraz de Australia, por ejemplo, ese sí es un poquito más dulce. Pero ahí sí que lo que le guste a cada quien. En cuestión de vino, que no sea probar, probar, probar y probar, ¿verdad? Algunas veces vamos a encontrarnos con cosas que nos gusten mucho y otras que ya no tanto, pero es la única forma. Por aquí me estaban haciendo ahorita una pregunta y dice, ¿cualquier comida? Espera, me voy a abrir porque si no, no me acuerdo. Dice, ¿cualquier comida se puede acompañar con vinos? Por supuesto que cualquier comida se puede acompañar por vinos. Yo he comido tamal con vino. Hasta un plato de poporopos les prometo que pueden acompañar con vino. Les voy a dar un tip facilito para los que, para que puedan acompañar fácilmente sus comidas con vino. Hay una regla que es por color. La regla es por color. Entonces, bien fácil. Si tenemos salsas blancas, si tenemos carnes blancas, cosas frescas como pescado, camarones, mariscos, entonces lo vamos a acompañar con vinos blancos. El vino rosado es versátil porque el vino rosado puede acompañar tanto carnes blancas como carnes rojas, siempre y cuando las salsas de las carnes rojas no sean demasiado condimentadas. El vino rosado, por ejemplo, es perfecto para pastas con salsas rosadas, con camarones o langosta. Entonces, por eso es por color. Entonces, piensen en comidas rosadas y escojan un vino rosado. Piensen en comidas que son blancas y entonces escojan un vino blanco. Y los tintos va a ser para carnes rojas con salsas oscuras, como de hongos o salsas muy condimentadas. Por ejemplo, un pepián. Yo un jocón lo maridaría con un vino blanco, ¿verdad? Y un pepián, pues me voy con un tinto. Con un tinto especiado, por ejemplo, como el Shiraz, porque las especies ahí se equilibran en la boca, entonces creo que quedaría bastante bien. Hay que probar, hay que probar. Hay que probar. Hay un vino que se llama el gato no sé qué, es una de botella negra. El gato negro. Por mi pueblo, como no se vendió, porque aquí somos más de... No, aquí son de alcohol etílico de 95 grados. Y se venden los vinos de cocina, ¿no? Con ese se emborracha. Entonces, estuvo mucho tiempo en el aparador, a 10 quetzales la botella. Y entonces, ¿se imaginan? Ahí venía yo con un montón de botellas, porque estaba a 10 quetzales, y a mí me parece un vino muy bueno. Entonces compré de varias. ¿Qué vino más bueno? Como lo extraño. La que no, más rico. La que no bebía. Yo sí Es que no bebo realmente. Pero, por ejemplo, Antonio, abríamos una botella de vino con Antonio, mi mamá, otra amiga, la roomie de mi amiga y yo, y una botella para todos. En realidad no es mucho, te toca como así de la botella, pero es tan rico, tan rico. Y otra de las cosas es que también se puede jugar con otros elementos, como decían con la Coca-Cola, que sí sabe rico. No es mi favorito, pero está bien. Las cositas esas que le echas verdura, frutas, peras, manzanas, ¿cómo se llama? La sangría. Sí, también sabe bien con jugo. A base de vino, ¿verdad? Se puede. Al café le puedes echar vino, al chocolate le puedes echar a tu un toque de vino, un toque al café. La verdad, yo no empataría tanto el café con vino. Yo más me iría por un ron o un whisky para ponerle al café. Creo que le iría muchísimo mejor que un vino. Tenemos aquí otro par de ¿chocolate? Igual. De preferencia con un whisky o con whisky. Sí, con vino creo que no se resultaría tan buena la experiencia.
Por eso es que los chocolatitos, esos los venden con ron y no con vino, creo yo. Bueno, se puede hacer maridaje de vino y chocolate, pero aparte el chocolate y aparte el vino. Oh, interesante. Ok. Voy a leer aquí un par de comentarios de Toe. Él dice, muchas gracias por compartir todo ese conocimiento, Mari. Una verdadera elección de vinos. Por favor, no dejes de compartir dónde te encontramos en Guate. Te visitaremos cuando viajemos. Ah, muchísimas gracias. Pues aquí estoy. Ya tenemos que nos va a invitar. ¿Dónde te encontramos? Bueno, a mí me pueden encontrar. Yo estoy en el edificio Cubo, en la zona 4. El bar se llama Binarium y ahí estoy a las órdenes. También próximamente, para los que estén interesados, voy a estar lanzando un curso de vinos que va desde lo más básico y que va a abarcar hasta un negociador de vinos profesional, ¿verdad? Entonces, hablando de viticultura, de vinificación, de temas de denominaciones de origen, de cepas, de tipos de vino, de todo. Entonces, ahí lo voy a estar anunciando en mis redes. Por si quieren seguirme, pues estoy como Binarium GP en Instagram. También me encuentran como CL Mariel en Instagram. Y estoy, en Twitter no sé ni cómo estoy. Busquen la capitana de los vinos, ahí les voy a salir yo. Excelente, no dejen. De hecho, por eso la invitamos el día de hoy. O sea, la invitación del día de hoy surge precisamente de esta nueva etapa de Mari, que piensa innovar en redes o en cursos, pues para refinar un poquito el paladar de todos nosotros. Estamos pensando con mi esposo, porque él también es un gran conocedor de vinos. Ustedes no tienen idea, es una máquina. Estamos pensando a través de Twitter, de los spaces, de X ahora, ¿verdad? Que no me acostumbro a decirle X, porque siento que es así como que, X. Entonces, estamos pensando que probablemente los días miércoles vamos a hacer spaces por la noche para que podamos hablar de vinos, para que sigamos hablando de vinos, conociendo de vinos y para resolver dudas también de todas las personas que estén interesadas. Dice que con mucho gusto, Vanessa, dice, nos vemos pronto y nos tomamos un vinito, me parece. El vino Marfil es tan vino como la chiricuta. ¿Saben cuál es el vino Marfil, verdad? Esa botella de 20 que te venden para cocinar. Ok. No sé, Mari se quedó grabada, no sé si todavía nos escucha. No sé, pero a mí también se me quedó trabada. Las ganas de tomar un vino. No, espera, ¿Mari nos escucha? Sí, los escucho, yo los escuchaba, no sé si ¿no? Ahora sí, no te escuchamos. Ni te escuchábamos, ni te mirábamos, pero ahorita sí. Dice, ¿cuáles son las técnicas más conocidas para cocinar con vino, especialmente mariscos? Pues la verdad es que de técnicas de cocina les voy a quedar mal porque no soy chef. De recetas que yo me sepa, tal vez sí los pueda ayudar, pero sinceramente no tiene nada especial. Es solamente agregar el vino a lo que uno esté cocinando, ¿verdad? Puede ser una esperar que tenemos o una salsa de hongos y le ponemos un poquito de vino tinto y dejamos que se consuma el alcohol y eso es todo. Realmente no creo que tiene gran ciencia. Excelente. Por aquí en mi red resulta que lo compartí. Dice, ay, muy jóvenes para conocer el vino Marfil. No, ya ni tan como joven. El presidente. Jóvenes. ¿Cuántos años tiene? No me digas. Yo te digo, a mí no me importa, ya estoy better, ya voy llegando a los 50, ya poquito me falta. Entonces eres más grande que yo, porque como ya me quité 5 años, ya
Todavía no llego a los 50. Y ya pasé 5 años en la misma edad, entonces todavía no llego. Yo digo que yo de aquí en adelante también voy a pasar en la misma edad, ya no quiero seguir poniéndome más años. Es para envejecer menos rápido, te quita los años y ya te bajan las arrugas, o sea, sin ningún Sí, problema. me parece. Saber, el vino Marfil es como el vino Presidente. Sí, pues. Te lo tomas y te quedas ciega. Ay, Es ¿será que para no me des cocinar yo? nada más, ¿no? Vamos a saludar a las personas que creo que tenemos amigos en común, muchos amigos en común, porque regularmente no tengo tantas personas conectadas dentro de mi, de la transmisión que yo comparto, o sea, de la mía. Ah, Y tengo, ¿qué? ¿Cuántas? Tenía hace un ratito 100 personas conectadas, pues creo que tenemos muchos amigos en común. qué Así que bueno. Saludos saludos a amigos borrachos y los de la banqueta. todos los amigos borrachos que nos acompañan esta noche. No están solos en la lucha, aquí estamos todos para acompañarnos. Dice, se hacen vinos en Guatemala y que sepas. Sí se hacen, de hecho, vinos en Guatemala, no con la vitis convencional con la que se elabora vino. El vino se elabora con vitis vinífera, pero esa vid no se da aquí en Guatemala, entonces se utiliza un tipo de vitis que se llama la brusca, y si se hacen, lo que sucede es que los suelos en Guatemala no son aptos para las vides, entonces en Santa María de Jesús, en el Chateau de Fay, se está elaborando vino con unas cepas de esa vitis que ya les mencioné. No esperen que va a ser un vino como el que están acostumbrados a tomar, porque es muy, muy distinto. La vid en realidad lo que necesita son suelos pobres, suelos pedregosos, suelos desérticos, suelos donde no hay mucha agua. De hecho, el agua es enemigo de la vid. Si la vid recibe mucha agua, los vinos salen muy aguados, con sabores muy flojos. Entonces, eso realmente es todo un tema. Para que la vid pueda producir buenos vinos necesita sufrir un poquito. Esa es la realidad. Pero sí, en Guate tenemos vinos. No creo que los comercialicen en supermercados ni nada, creo que hay que ir directamente hasta allá con ellos para poder beber el vino ahí o adquirir una botella. Pero vale la pena la experiencia. Creo que hay que apoyar lo que hacemos aquí en Guatemala también. Yo sí creo que vale la pena cualquier tipo de experiencia nueva, siempre y cuando sea normal, ¿verdad? Sí Por creo que supuesto. vale la pena probar de todo, hacer de todo, tirarse a todo, al final no te vas a morir, ¿verdad? Es como, córtense el pelo muy chiquito, rápense, porque el pelo crece. Porque Es el pelo así con crece, todo. por supuesto. Yo antes usaba el pelo súper chiquito, hasta ahora que me lo dejé crecer, pero casi toda mi vida usé el pelo muy, muy corto. A mí no me gusta porque se pegan los piojos, entonces es mi secreto para nunca haber tenido piojos. Para no tener Siempre piojos. siempre lo tuve chiquito. Señoras, señores, qué tema más interesante. Súper interesante, y creo que no tocamos ni un 1% de lo que es el vino realmente, y si ya se nos pasó la hora. Rapidísimo, ni se sintió. Hay tanto que hablar de vino que hay que llevarlo pianito. Primero, Mari, esta es tu casa. Cuando tú quieras venir, cuando tú quieras darnos la información de qué estás haciendo, los cursos, cuánto van a costar, etcétera. Aquí estamos. Nosotros podemos compartir también a la banqueta tu información. Nos parece súper interesante. Nos gusta mucho tu profesión, independiente a que no seamos mucho de beber, sí somos de probar. Y por supuesto, tienes nuestro apoyo en lo que necesites, totalmente. Y esperamos que no sea la primera vez, que sean muchas más. Muchísimas gracias, contentísima de participar aquí con ustedes, y por supuesto que sí. Acepto la invitación y aquí vamos a estar más veces, y
para las próximas tal vez ya vamos a traer temitas de vino más puntuales, que la gente que nos esté viendo, por favor, les dejen a ustedes las dudas que tengan y que propongan temas y con muchísimo gusto lo hacemos. Por favor, niños, esperamos que puedan compartir su experiencia el día de hoy y que quieren ver de nuevo con Mari Hernández, la capitana de los vinos. Y Así dice Carla, la última y nos vamos, porque no somos borrachos, dice vino en Guatemala, qué chilero, no había escuchado de eso. Sí. Oye, solo, ahora sí la última nos vamos, porque si no nos ponemos borrachos necios. ¿Tú crees que en Guatemala, en el área del corredor seco, que tanto problema da, podría ser un negocio, la vid? No lo sé, no creo, es que, por ejemplo, la vid necesita días muy soleados y noches muy frescas. Entonces, ahí no tenemos noches frescas, ahí no bajan las temperaturas. La vid sí necesita este contraste de temperaturas entre que en el día sea muy caliente o no muy caliente, pero haya mucho sol, pero que en la... Entonces, no lo vería factible, la verdad. Ok, niños, sigan a Mari Hernández en sus redes sociales. La encuentran como la capitana del vino, ¿verdad? Así es, la capitana de los vinos, a sí me encuentran de los vinos. Ajá, y si están interesados, ahí por redes pueden escribirme, interesados en el curso, y yo les doy toda la info. Porfa, y cualquier cosa que no puedan contactarla, nos dicen y nosotros les pasamos el link. Mi querido y estimado borracho, nos estamos despidiendo, nuevamente dándote las gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento. Qué alegre estar con ustedes. Cuídense, gente bonita. Nos vemos en una próxima. Muchísimas gracias. Recuérdense que mañana, híjole, se me fue. ¿Mañana qué día es? Martes, día de... Híjole. La edad, la pinche edad, mucho vino. Martes, día de... Mañana tenemos a Edson Morataya, un joven escritor guatemalteco. Escribió una novela de fantasía, así que no se lo vayan a perder. No olviden darle like y suscribirse al canal de La Banqueta en YouTube. Y pues, acompañado de Vanessa Herrera con nuestra estimadísima invitada Mari Hernández. Soy Kevin H. Pilgrim, agradeciéndoles la sintonía y nos vemos mañana. Hasta pronto. Vemos el arte. Chao.